Nancy Lee DeMoss nos señala que a través de todas las Escrituras vemos que los que han estado en lucha espiritual durante la noche muchas veces encuentran liberación al amanecer. No es que Dios no esté trabajando durante la noche, no es que Dios esté durmiendo durante la noche, es que en la luz del alba nosotras podemos ver lo que no podemos ver durante la noche. Y esto es la forma en cómo Él nos está ayudando. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss en la voz de Patricia de Saladín. Si estás luchando en confusión y desánimo, estás a punto de oír un mensaje de verdadera esperanza. Aquí está Nancy en la voz de Patricia de Saladín en la serie Castillo Fuerte es nuestro Dios. Mientras vamos a través de esta serie, me estoy predicando a mí misma y estoy aconsejando mi propio corazón. Y me alienta a escuchar cómo esta serie está ministrando gracia a los corazones de muchas de ustedes también. Permíteme leer la primera porción de este salmo y luego nos detendremos en el versículo 5, que ha llegado a ser uno de mis versículos favoritos en este salmo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay caos, pero Dios siempre está presente. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Entonces aquí viene el gran contraste, el versículo 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dijimos que ese río es la presencia de Dios, la gracia de Dios. Es un río que fluye suavemente. Es el río de su espíritu, el río de su palabra. En la última sesión rastreamos ese río desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y hay muchos otros versículos que pudimos haber añadido. Pero es un río que está en contraste con las aguas impetuosas, tumultuosas y destructivas de los enemigos de Dios. Es el río de las bendiciones de Dios que fluyen, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, aquellos que conocen a Dios, aquellos cuyas vidas son la morada y la habitación del Altísimo. Versículo 5. Dios está en medio de ella. ¿A quién se refiere cuando dice ella? Se refiere a la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, Jerusalén, la Jerusalén terrenal, la Jerusalén celestial, la Jerusalén espiritual, el pueblo de Dios. Dios está en medio de ella. No será sacudida. Y me encanta esta frase. Dios la ayudará al romper el alba. Dios está en medio de ella. Esta es una de las promesas más preciosas de Dios para su pueblo. Él no solo habita con su pueblo, sino en su pueblo. Dios está en medio de ella. Ustedes lo pueden ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es otro de esos hilos de la Escritura. Y por cierto, aquí es bueno notar, ustedes las que son profesoras de Biblia, o para las que les gusta estudiar las Escrituras. En cuanto a mí, les digo cómo es que estudio la palabra de Dios. Las personas me preguntan cuál es el secreto de mi metodología para estudiar la palabra. Y no tengo ninguno. Cuando me encuentro algo como el río de Dios o la ciudad de Dios o Dios está en medio de ella, empiezo a buscar en toda la Escritura. Y cuando unes las referencias de ambas partes del Antiguo y del Nuevo Testamento, allí surge una imagen de los caminos de Dios, del plan de redención de Dios. Por esta razón, es importante leer toda la Escritura, no solo acampar en los Salmos, a pesar de lo maravillosos que son. Yo estoy en los Salmos durante toda esta serie, pero ¿han podido ustedes notar cómo saco del Antiguo y del Nuevo Testamento para decirles lo que estas cosas significan, de manera que nos den más luz y más entendimiento? Así es que Dios está en medio de ella. Piensen en el pasaje de Levítico capítulo 26. Dice así: además haré mi morada en medio de vosotros, andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
Dios está interesado en las relaciones. Dios está interesado en estar cerca de su pueblo. La proximidad es importante para Dios. Él no quiere ser un simple Dios ahí del cual oímos y del cual hablamos y asentimos mentalmente. Él quiere estar en nosotros, habitar en nosotros, estar relacionado con nosotros, tener su lugar de habitación en nosotros. Y esta es la imagen que tenemos del templo del Antiguo Testamento, del tabernáculo. ¿Cuál era el punto? El punto no era simplemente un edificio o una tienda donde las personas asistían a un servicio religioso, sino que Dios dice: haré mi morada en medio de ustedes, estaré en ustedes y entre ustedes. Y esto nos da una idea de que este era el propósito de Dios desde el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 2 en el versículo 10 dice: canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y algunas de ustedes pensarán: pero ¿cuál es la gran cosa? Si piensas así, no estás pensando bien. Dios, el Dios del universo, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Elohim, el Dios trascendente, creador, el preservador, Él es que dice: yo habitaré en medio de ti. Yo habitaré en ti, yo viviré en tu iglesia, yo viviré en tu familia, yo viviré en tu vida. La presencia de Dios, todo lo que sea bueno y santo, valioso o maravilloso de nuestras vidas, fluye de que Dios habita en medio de nosotros. Dios es el que dice: yo viviré en medio de ustedes. En Juan capítulo 1, y esto viene del Nuevo Testamento, dice: el Verbo se hizo carne. Dios se vistió de carne y vivió entre nosotros. Y Él hizo tabernáculo entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Lo conocemos como Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora el Salmo 46 está mirando más allá de los tiempos cuando dice: Dios está en medio de ella. Cuando Jesús retornó a los cielos, Él prometió que enviaría su Espíritu Santo. En Juan capítulo 14 Jesús dice: Él vive con ustedes y Él vive en ustedes. Cristo en ti, el Espíritu Santo en ti, tu esperanza y tu gloria. Y esta no es una frase que podemos simplemente pasar por alto. El Salmo 46, Dios está en medio de ella. ¿Y entonces qué? Hay un inmenso ¿y entonces qué? Dios está en medio de ti. Y esto hace toda la diferencia del mundo. Entonces tenemos nuevos cielos y nueva tierra, la ciudad de Dios en Apocalipsis 21. Entonces oí una voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. ¿Y no es esto grandioso? Que el Dios Santo haga su lugar de habitación con este pobre y pecaminoso, malvado y caído hombre pródigo. Claro está, Él puede hacer esto solamente porque Él envió a su Hijo a redimirnos de nuestros pecados. El tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos como su Dios. En su comentario del Salmo 46, Juan Calvino dice lo siguiente: si nosotros queremos ser protegidos por la mano de Dios, nosotros debemos de ocuparnos sobre todas las cosas de que Él habite en medio de nosotros. Porque toda esperanza de seguridad depende solamente de su presencia. Dios está en medio de ella. La presencia de Dios es nuestra mayor esperanza, es nuestra máxima esperanza y bendición. Ustedes vieron en el versículo 4 que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Ves aquí que el lugar donde Dios mora es feliz, es santo. Pero ahora en el versículo 5 dice: Dios está en medio de ella. No será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Y vemos que el lugar donde está la presencia de Dios es un lugar de protección y seguridad. Feliz y santo, protección y seguridad. No hay nada mejor que esto, amigas.
Esto es lo que sucede cuando la presencia de Dios mora en y entre nosotras. Así es que Dios está en medio de ella, no será sacudida. Esto es, ella no será destruida, ella no será vencida. Esto no quiere decir que no habrá problemas, pero sí quiere decir que cuando Dios está en medio de la ciudad, en medio de su pueblo, en medio de tu vida, no serás vencida. No serás destruida por los enemigos de Dios. Y esto hace tal contraste a lo que ya hemos visto en el versículo 2, donde la tierra sufre cambios y los montes se deslizan al fondo del mar, y los montes tiemblan con creciente enojo. Pero no obstante, dice que sus santos no van a ser movidos. Y esto es maravilloso. El versículo 6 nos dice, y aún no hemos llegado allí, lo haremos en el próximo programa, que los reinos se tambalean. Los reinos de la tierra no son seguros. Desde el punto de vista terrenal, las montañas y los reinos aparentan ser más imponentes, prevalecientes e impresionantes, más que la ciudad de Dios, más que la iglesia y el pueblo de Dios. Nosotras muchas veces nos sentimos débiles, frágiles y arrolladas por este mundo y por su sistema. Pero si Dios está en medio de su pueblo, Él tiene una estabilidad que perdurará y sobrevivirá por encima de todas las demás fuerzas y poderes en el universo. Y el pueblo de Dios estará firme cuando los reinos y las montañas se desmoronen y dejen de existir para siempre. Eso es lo que sucede cuando Dios está en medio nuestro. Porque Dios está en medio de ella, en medio de la ciudad de Dios. El pueblo de Dios está más seguro que las mismas imponentes montañas del versículo 3. El Salmo 112 dice, el justo no será sacudido, para siempre será recordado el justo. Eso le da estabilidad a tu vida, a tus emociones, a tu mente. Es un ancla para tu alma. Y esta es la forma como lo dijo mi amigo Matthew Henry. La iglesia sobrevivirá al mundo y estará en plenitud cuando este mundo sea arruinado. La iglesia está edificada sobre la roca y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Si Dios es por nosotras, si Dios es con nosotras, no tenemos que ser movidas ante el más violento atentado en contra nuestra. Estamos tan acostumbradas a pensar de una manera que nos debilita y que nos hace vulnerables, que nos hace sentir vencidas. Empezamos a pensar, el Islam está acaparando el mundo. Las fuerzas del mal, las fuerzas del materialismo, el consumismo, el socialismo, los gobiernos decadentes, etcétera, etcétera. Y terminamos en un estado mental pequeñísimo y nos deprimimos. De manera que tenemos que aconsejar a nuestros corazones y renovar nuestros corazones en los caminos de Dios. Cuando Dios está en medio de ella, ella no será movida. Nosotras necesitamos una perspectiva totalmente diferente. Necesitamos la perspectiva de Dios. Y el versículo continúa diciendo que no solo no seremos removidas, vencidas, destruidas, sino que Dios la va a ayudar cuando llegue el alba. Él es la única verdadera ayuda y esperanza para su pueblo. Las Escrituras nos recuerdan una y otra vez lo efímero, lo necio de mirar hacia alguien o algo para nuestra ayuda. El Salmo 60 dice, «Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios». El Salmo 146, versículo 3, dice, «No confíes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación». Escuchen, princesas, es como si tu príncipe encantado, al tener buena apariencia y al ser adinerado, esto te brindara seguridad. Pero Dios te dice, no pongas tu esperanza allí. El versículo 5 dice, «Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios». El gran escritor de himnos y cofundador del movimiento metodista, Charles Wesley, estuvo en una ocasión predicando en los campos de Irlanda, cuando él fue atacado y perseguido por una turba que desaprobaba su doctrina. Él buscó refugio en la casa de un campesino local,
y la esposa de éste lo mandó a esconderse donde se ordeñaban las vacas. Pero al poco rato el grupo de personas enfurecidas llegó hasta esta casa y demandaron que se les dijera dónde estaba Wesley. La esposa de este campesino les ofreció a estas personas algo de comer y mientras ellos comían, ella fue donde estaba Wesley y le indicó que saliera por la ventana y que fuera a esconderse detrás de una empalizada que estaba al lado de un pequeño arroyo. Y fue allí, en ese lugar, escondido de sus perseguidores, oyendo el eco de las voces de quienes lo acosaban, que Charles Wesley escribió lo que algunos han llamado el himno más grandioso del idioma inglés: Jesús, amante de mi alma. Y permítame leerles la segunda estrofa de este himno e imagínense a Wesley escondido en esta verja cerca del arroyo. Otro asilo, ¿dónde hallar? Indefenso acudo a ti. Solo pude desmayar porque mi peligro vi. Solamente tú, Señor, puedes dar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. No sé si existe alguna otra estrofa en los himnarios que sea para mí tan preciosa como esta. He clamado de igual forma tantas veces. Oh Señor, con la sombra de tus alas, cubre mi indefensa cabeza. Y aunque seamos indefensos, ¿qué lugar más seguro puede existir que bajo la sombra de tus alas, oh Dios, nuestro ayudador? Dios la ayudará cuando llegue el alba. Literalmente cuando llegue la mañana, cuando amanezca el día. Muchas veces en las Escrituras, el alba, cuando el día irrumpe, es el tiempo cuando Dios viene a ayudarnos. Permíteme darte 3 ejemplos y solo los voy a mencionar. Tú puedes volver a esos versículos para examinarlos más detalladamente. En Éxodo capítulo 14, ¿recuerdas la historia de cómo fueron los israelitas liberados de Egipto cuando estaban siendo perseguidos por el ejército de Faraón? Ellos estaban ya en el otro lado del Mar Rojo. El pueblo estaba aterrorizado y Moisés les dice: no tengan miedo. Esto es una locura, ¿no te parece? Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. El Señor peleará por vosotros mientras ustedes permanezcan tranquilos. Entonces el versículo 24 dice: y aconteció que a la vigilia de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballeriza. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballeriza, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Dios salva a su pueblo. Los ayuda cuando entra el día, cuando llega el alba, cuando el día amanece. Y al mismo tiempo trae juicio a sus enemigos. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, hay un pasaje que hemos visto en esta serie, porque dijimos que el Salmo 46 pudo haber sido escrito en una ocasión que Dios hizo una gran liberación a su pueblo, cuando el rey Sennacherib y el ejército asirio estaban horrorizando y aterrorizando a Jerusalén y a los habitantes de Judá. El rey Ezequías clamó a Dios, y entonces leemos: por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Ahora, nosotros creemos esto porque hemos leído ya la historia. Pero si hubiéramos estado presentes en ese momento, ¿lo hubiéramos creído con un ejército pisándonos los talones?
Dios continúa y dice, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. Rescate sobrenatural. Ayuda sobrenatural. No hay para esto explicación alguna. No hay para esto explicación humana. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Dios cumple sus promesas. Dios la ayudará al romper el alba. Quizás Él no venga inmediatamente y podrá parecernos que Él no venga a nuestra ayuda inmediatamente, pero ciertamente Él vendrá. Muchas veces tendremos que pasar la noche y esperar a que llegue el amanecer. Y la noche puede parecer larga y sin final, pero debemos recordarnos a nosotras mismas y recordarnos las unas a las otras que pronto vendrá el alba. Como el amanecer del día vendrá su ayuda sobrenatural en el momento preciso. El llanto puede durar toda la noche, dice el Salmo 30, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. ¿Cuándo? En la mañana. Algunas veces esto me ha llamado la atención. Y anoche mismo meditaba que no es que Dios no esté trabajando durante la noche. No es que Dios esté durmiendo durante la noche y que cuando amanece y sale el sol, Él dice, oh, debo ir a ayudar a estas personas. No, lo que sucede es que a la luz del alba podemos ver lo que no podíamos ver durante la noche. Y esto es la forma como Él nos ha estado ayudando. A medida que la luz del día disipa las sombras de la noche, asimismo, la salida del sol de justicia indica la dispersión de la oscuridad de la maldad y de la adversidad. Dios ha estado trabajando durante la noche. Él estuvo en la situación del Mar Rojo. Él estuvo durante la noche cuando los asirios. Él estaba trabajando. Pero cuando está oscuro, no podemos ver lo que Dios está haciendo. Y por eso es que me fascina la cita del pastor John Piper. En cada situación hay 1000 cosas diferentes que Dios está haciendo que no podemos ver ni tampoco sabemos. Puede ser noche donde tú vives ahora mismo y piensas, nada está sucediendo, nada está sucediendo, nada está cambiando. ¿Está Dios verdaderamente obrando? Las Escrituras dicen, Dios ayudará cuando rompa el alba. Y lo que pienso que realmente está diciendo es que al amanecer tú verás cómo Dios te ha estado ayudando. Dios es nuestro ayudador y Él disipará y dispersará la oscuridad de la noche. Y solo quiero recordarte que esta ayuda no es solamente una ayuda extrema para situaciones de emergencia, tanto y como la necesitamos en esas ocasiones, sino que es una ayuda para cada día, porque a cada hora te necesito, Señor. ¿No es cierto? El amor de Dios es constante, nunca cesa, pues nunca faltan sus misericordias. Y permítame citar de nuevo a mi amigo Matthew Henry. Él dice, algunos creyentes en particular se pueden aplicar este versículo. Esto quiere decir que tú te lo puedes aplicar. Si Dios está en nuestros corazones, en medio nuestro, si su palabra vive abundantemente entre nosotros, estaremos firmes, seremos ayudados. Confiemos entonces y no temamos. Todo está bien y todo terminará bien. Y a medida que medito en el versículo 5 del Salmo 46, Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. No pude dejar de pensar en otro himno que me es tan familiar y quizás a la mayoría de ustedes. Déjenme leerles las palabras y vamos a afirmarlas en nuestros corazones. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más Él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? No temas por nada, contigo yo soy. Tu Dios, yo soy solo, tu ayuda seré.
Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Nancy Lee DeMoss volverá en breve. Yo sé que enseñar del Salmo 46 le ha dado ánimo a muchas de las personas que nos escuchan. Este mensaje es parte de una serie titulada Castillo Fuerte es nuestro Dios. Si no han podido escucharla completa, pueden ir a avivanuestroscorazones.com y de esta manera escuchar los programas que ya se han perdido. Mientras Nancy estudia y enseña, todo un equipo de personas labora detrás del telón y un dedicado grupo de contribuyentes apoya el programa financieramente. ¿Puedes tú acompañarnos a mantener este programa en el aire para que más mujeres sean motivadas por la palabra de Dios a través de este ministerio? Puedes donar aquí en la página web avivanuestroscorazones.com o llamarnos al 1-800-569-5959 desde los Estados Unidos y Canadá. Cuando llames, especifica que deseas hacer una donación al ministerio hispano. ¿Te parece que los enemigos del Evangelio tengan tanta fuerza que se han convertido en invencibles? Acompáñanos en el siguiente programa, cuando Nancy Lee DeMoss ofrezca algunas perspectivas sobre esto. Aquí está ella de nuevo para orar, basándose en una promesa del Salmo 46. Oh Señor, cómo te alabamos por tus maravillosas, maravillosas promesas. Y por esta en particular, la que hemos visto hoy y que hemos llevado a nuestros corazones en este día. Dios está en medio de ella. No será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Señor, gracias porque pronto esta larga noche en este planeta lleno de pecado tendrá su fin. Y la gran eternal mañana, sin ninguna nube que la oscurezca, romperá el alba y por siempre estaremos en tu presencia. Así es que ayúdanos a recordar esto cuando haya oscuridad en medio nuestro, cuando haya oscuridad a nuestro alrededor. Ayúdanos a sostenernos en ti, con los ojos de la fe. Y un día será por vista. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.